está esta gente, Pablo? Difícil, señor, pero aprenderán. ¿Va, Nanta? Más brazos para mover esa plataforma. Rápido. Sí, señor. Pablo. Sí, señor. Necesito una labor. ¡Más durmientes para este tramo! ¡Muévete! Cómo trabajan, cómo se hacen, cómo se alargan, se crean estas nuevas vías. Bueno, por ejemplo, para poner la vía era manual. Sí. Eran hombres que iban haciendo el terraplén, iban abriendo brecha, cargaban ellos los durmientes, colocaban la vía sobre el durmiente, clavaban Sí. al riel. Ahora ya hay maquinaria que hace todo eso, ¿no? Ahora, dijiste algo muy importante y que sí me interesa que la gente, para los que no sepan, el durmiente eran obviamente estos grandísimos bloques de madera, que era pues donde dormían los rieles, ¿no? Pero, así es. Pero Era la cama. Era la cama. Pues durmientes era donde se recargaba el riel, digamos, ¿no? Perfecto. Y los rieles, hay rieles de diferentes calibres, ¿no? Okay. Por ejemplo, las vías, en México había vías ancha y vía angosta, ¿no? Después se hace un estándar que queda la vía ancha, la vía angosta es una cuestión norteamericana que inicia pero no tiene mucho éxito y luego ya se hace estándar y se queda vía ancha, ¿no? Hay vías de caubil. Estas vías, por ejemplo, que son vías portátiles, Okay. que eran, por ejemplo, para las haciendas enequeneras, ¿Sí? que eran vías que anunciaban en los periódicos, las ponían y las podían quitar y las transportaban a cualquier lugar para mover pequeños carritos Como el que vimos en la foto. como el que vimos en la foto, o por ejemplo para estos que eran digamos de arrastre de mulas, ¿no? Okay. Esas, en las haciendas enequeneras todavía ¿Sí? aquí en la península hay. Oye, y por ejemplo, ahorita estamos hablando de México, pero me gustaría preguntar de qué tipo de riel se utiliza, por ejemplo, en un Inglaterra-Francia o en uno de alta velocidad en Japón, por ejemplo. Bueno, ahí sí, por ejemplo, esa materia no la conozco bien, pero, Okay. pero son ya son, por ejemplo, palabras mayores, ¿no? Claro. En tecnología, en México todavía no. Y ya no vamos a llegar, ya. Bueno, está el tren, el suburbano, es un tren, digamos, europeo, es un tren español que funciona en Buenavista, ¿no? No sé si lo conozcas. Sí, claro que sí. ¿no? De hecho, ahí salen, salen cápsulas mías a cada rato en el suburbano. Entonces, bueno. pero qué bueno, o sea, al final del día. Tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Cuando nos platicabas con esta señora que tú entrevistabas, sí hace falta un tren en México, o sea, son de esas cosas que luego uno no entiende las decisiones, como acabar con los ríos, pero bueno, el hecho de tener pues un tren era movilidad y era conexión. Así es, y que hoy en día lo vemos en todas partes del mundo donde hay un tren, no lo quitan, se utiliza. Se utiliza. Yo creo que las políticas están apuntando hacia allá, ¿no? Se están proyectando nuevos trenes de pasajeros en México. Los trenes de pasajeros, los trenes son futuro todavía. Sí. O sea, el tren de carga, el autotransporte no va a poder cargar lo que transporta un ferrocarril, un tren, ¿no? Igual el tren de pasajeros, bueno, lo vemos en la Ciudad de México, el metro es un tren, Claro. el suburbano es un tren que mueve a mucha gente en un tramo digamos de 20 y tantos kilómetros, que un recorrido que se hacían en 3 horas, ahora se lo hacen en 25 minutos. Exactamente. En 25 minutos, ¿no? Bueno, y platícanos de este otro, me imagino, ¿no? Este es el que nos traes. Sí, esta es una grúa de vapor. Ajá. Viene con su tender, con su parte donde se guarda el combustible. Okay. Aquí es una pieza de las que más nos gusta mostrar en el museo, porque nada más ve la estructura. Sí, la estoy viendo, es impresionante. La estructura, ¿no? Es impresionante. Y bueno, el trabajo rudo y duro que había en el trabajo de vía, ¿no? En el trabajo de vía, ¿no? Es impresionante, sin ¿No? duda alguna. Por lo que tú ahorita nos estás mencionando, como
pues si tú ves una grúa, Una dirías, pluma. oye, una pluma exactamente. Una pluma, un soporte Y para eso. cargar la pluma, ¿no? Exactamente. Porque Y el si no peso de esto, ¿no? Entonces, exagerado. para cargar esto, claro. ¿no? Sí. Entonces, Porque su como tú lo dices, peso, eran los que se volcaban. así es, cuando había algún accidente, estos eran los que los movían y los ponían otra vez sobre la vía. ¿Hoy se siguen usando este tipo de grúas o son otra tecnología, como tú lo dices? Son otra tecnología, ¿no? Son otra tecnología y otras formas también ya para subir encarrilar al tren, ¿no? Las locomotoras de vapor tenían sus encarriladas, es una pieza que se pone al lado del riel para montarla ahí y subirla a la vía. En este caso, por ejemplo, si vamos a platicar de estos trenes que se podían volcar y lo que ya estábamos hablando del conductor, supongamos que no es el conductor, no fue error humano. ¿Qué otra de las situaciones podría ser, aparte de un desgaste o que la vía estuviera dañada? ¿Cuál sería otra razón por la cual un tren perdiera el camino, se saliera de los rieles? Bueno, hay muchas cuestiones. A veces, por ejemplo, en las zonas húmedas del país, por ejemplo, el ferrocarril de Veracruz al Istmo, era el ferrocarril que iba de Córdoba hacia Santa Lucrecia, que conectaba con el Nacional de Tehuantepec, todo lo que es Tierra Blanca, Córdoba. Hay mucha humedad ahí. Por ejemplo, ellos, los ferrocarrileros le decían que el riel se aguachinaba. Ah, caray. ¿No? Era una palabra, es una Sí, palabra es así, una palabra. ¿no? Me imagino que lo que trataban de decir es que se ponían flojos, se hundían, se sumía el terraplén. Sí. A veces las bajadas de agua desgastaban y bueno, el golpeteo de la corriente de agua, pues podía lograr mover una vía, ¿no? Claro. Entonces, se sumían. Entonces, ahí, por ejemplo, si no habían pasado para cuidado y reparación, pues ahí es donde a veces había un accidente, ¿no? ¿Cuál sería, si tú recuerdas, el mayor accidente que se tenga registrado en México de trenes? Híjole, bueno, no te podría O sea, decir. hasta eso nos ha ido bien, es a lo que me refiero. Sí, bueno, ¿No? hay... Digo, claro que puede haber accidentes, sí, como los accidentes. debe haber habido en todo, Sí, en todos, ¿no? pero En nunca todos. ha sido alguna situación tan grave. Sí, no, que yo recuerde, ¿no? De hecho, tenemos una exposición en el museo que se llama Fuera de Vía, Rieleros al Rescate, Ok. ¿no? Donde más bien que hablar del accidente, hablamos del trabajo que hay detrás del accidente, ¿no? Perfecto. ¿No? De esta parte noble de los trabajadores, del esfuerzo, del cariño al trabajo. El gremio ferrocarrilero fue un gremio muy noble, muy querido. Ser maquinista en México era sentido de orgullo para los trabajadores. Hay toda una cultura desarrollada en torno al ferrocarril. Si queremos hablar del ferrocarril en México, podemos hablar desde el punto de vista de la tecnología, del arte. Ok. Por ejemplo, las primeras litografías, las pinturas, Casimiro Castro, José María Velasco, pintaron al tren. Claro. Diego Rivera, Fanny Rabel, todavía en el siglo XX se sigue pintando el ferrocarril en el aire, se sigue fotografiando el ferrocarril. Los grandes fotógrafos del 19, de principios del 20, como Hugo Bremes, C.B. White, Claro. Abel Briquet, Lorenzo Becerril, los Casasola, los hermanos Mayo, retrataron al tren. El tren, la locomotora, es fotogénica. Oye, ¿podemos ver ahora un tren, digamos, moderno en cuanto a la concepción? Porque ahorita ya platicamos de la locomotora, ahorita ya fuimos, pero de estos que tienen uno por el inicio, que yo lo vi, que tiene esta concepción de ser como lo moderno, ¿no? Que ya no tenía la forma de locomotora, que ya se Sí. veía más redondito, con otro diseño, aerodinámica, todo, ¿no? Cambiando. Bueno, en la transición tecnológica que hay en México, ¿Sí? y en todo el país, en el mundo, es la transición del vapor al diésel en la cuestión de tecnología. Ok. Esta locomotora, la 2203, es una Pues aquí locomotora está. diésel. Exactamente. Es una locomotora diésel que nos invita a el diseño, por ejemplo, es un diseño muy moderno, Claro. ¿no? El color,
la farola, la tipografía, ¿no? Sí. Estas locomotoras son de las famosas Fs, son locomotoras muy potentes. Las locomotoras diésel entraron en los años 40, 1944. Entonces, del 44 hasta 1970 más o menos, que corrió la última locomotora de vapor. Sí. O sea, hay una transición en esos años, paulatina. Se van quedando las locomotoras, diciendo adiós las locomotoras de vapor, y van sustituyendo estas locomotoras, ¿no? Estas locomotoras funciona. Sí. Esta funciona, aquí en el museo la echan a andar de vez en cuando. La echamos a andar y se mueve para mover otros carros. Okay. Otros carros, ¿no? Ahora, tú lo dijiste, el futuro hizo estos cambios, acabó la locomotora de vapor, entra la de diésel. Ya lo dices también, la potencia, lo portentosa que es, pero y sin recordar tanto a la nostalgia, sin recurrir a la nostalgia, ¿qué locomotora sería mejor en dado caso? Porque en una estás hablando que pues necesitas del diésel, que necesitas de este sustancia que ya sabemos todos, pero luego en el otro es el vapor. Entonces, ¿qué sería lo mejor o cuál sería el futuro, digamos, que debe de tener la electricidad? ¿Por dónde? O sea, bueno, mira, ahorita, por ejemplo, las locomotoras de nueva generación son locomotoras de diésel eléctricas y eléctricas, ¿no? Son locomotoras rápidas, que corren a 150, 250 kilómetros por hora, ¿no? México yo creo que tiene que apuntar hacia esa nueva tecnología, y se está pensando en desarrollar que los trenes de pasajeros sean en rutas cortas, digamos, donde hay mucha concentración de gente, como la Ciudad de México, que tú la puedas sacar y ver movilidad. Por ejemplo, México-Querétaro es la ruta que se está programando para que se cree en estos años, ¿no? En este sexenio, es lo que nos están diciendo, ¿no? Perfecto. Para que se pueda mover mucha gente, ¿no? O sea, yo insisto que el ferrocarril tiene futuro todavía. José Antonio, muchísimas gracias. Pues sin duda alguna un excelente viaje por la historia, por el propio futuro, por el presente de lo que es el ferrocarril, y ya vimos lo que pues es México al final del día, ¿no? Cómo se movió México, cómo se creó, cómo se desarrolló, y lo que ha sido pues estas máquinas tan hermosas sin duda alguna. No, pues gracias por venir al museo y que la gente nos visite. Exactamente. Soy Daniel López Casarín, están en Ecotour MX, muchísimas gracias.